Buenas tardes, les voy a dar 5 minutos para que puedan ingresar el resto, para que luego no me estén interrumpiendo durante la clase. Y luego daré inicio. ¿Tienen buena conexión ustedes? Es que a mí me aparece que me están solicitando unirse, pero me salen las mismas personas que están conectadas y les doy a admitir a todos y las mismas personas me vuelven a solicitar que las admita. Yo sí tengo buena conexión, licenciada, solo que sí, solo habemos 21 en esta reunión. Sí, y me salen, por ejemplo, admitir 8 personas, los admito a todos y me siguen saliendo 21 personas y son los mismos los que me están pidiendo ingreso, son los mismos nombres. Pues aquí todo normal, Ligda. Al menos a mí me sale que estamos conectados 13. 13. Sí, A Ligda. mí me salen 21. Voy Igual a a mí habilitar también me salen 21. 21, ¿verdad? Y sí, y cuando me sale admitir, me salen 8 más personas, les doy a admitir a todos y me siguen saliendo 21. Y lo extraño es que son los mismos nombres. Voy a preguntar en el grupo. Lidia, buenas noches. Sí, hay varios compañeros intentando ingresar. ¿Verdad que sí? Eh, sí, yo les doy acceso, pero por algo no. Voy a crear otro link mejor. Voy a terminar esta llamada y les voy a mandar otro por Classroom. Está bien, licenciada. Bueno, licenciada. Gracias.
Yo creo que ahorita sí ya vamos a lograr. Ahorita sí ya hay 94. Ahora sí. ¿Cómo están con sus calificaciones? Hay algunos que les fue muy bien, otros yo creo que no estaban muy contentos, pero hay muy buenas notas. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario al respecto. Yo, licenciada, disculpe, solo en la nota que subió es sobre 50, ¿verdad? Sí, así es. Ok, gracias. ¿Se recuerdan que yo les había dicho que hicimos 2 laboratorios? De hecho, 3, pero 2 fueron para hacérselos valer en el primer examen. Y tenían valor de 10 puntos, pero yo les dije que se los iba a dar adicionales a los 50 puntos de su examen, ¿va? Entonces yo no les iba a poner un examen sobre 40 más los 10 de laboratorio, sino que iban a entrar con sus 50 de examen de su parcial y adicional si les hacía falta, yo les iba a sumar lo de sus 2 laboratorios y eso fue lo que hice. Entonces en su nota que les publiqué ayer, ya van incluidos los 2 laboratorios. Para los que hicieron 2, ¿verdad? Había unos que no presentaron los 2, solo tenían 1, solo les sumé 5 puntos. Y entonces ahí ya va incluido todo. Hay unas muy buenas notas. Hay quienes, por ejemplo, sacaron, hay 47, 48 de su examen parcial. Solo les sumé 2 de sus laboratorios. Hay excelentes notas, la verdad. Hay otras personas que me escribieron que tenían duda que habían sacado notas muy bajas. Y pues yo lo lamento porque es triste, ¿verdad? Que algunas personas se hayan quedado. Recuérdense que tienen que tener 41 puntos mínimo para poder tener derecho al examen final. Entonces, a este punteo hace falta sumarle los 20 de asistencia. Y si no superan los 41, ya no se van a poder examinar del final. Pero los que tienen de 41 para arriba, sí. Creo que hay unas personas que no lograron y de verdad a mí me da mucha pena, pero ustedes tenían muchos puntos para jugarse, ¿verdad? Tenían los 50 del examen, que incluso yo en el examen les puse preguntas que trabajaron en los 2 laboratorios. Y ya yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Si no contestaron de una forma correcta. Yo creo que sí les apoyé bastante con material, con la explicación de las clases, con los laboratorios, pero no puedo yo agregarles puntos, ¿verdad? Que no se hayan ganado como lo hicieron otros. Hay muy buenas notas y miren que en el transcurso del curso hay un par de personas que logro ubicar, que siempre se conectan, algunos me ayudan con la lectura, puedo ver sus fotos ahí que siempre me salen de primero y no logro ubicarlos bien por nombres, algunos sí, y de verdad, las personas que he visto que participan tienen muy buenas calificaciones. Yo no ayudé a ninguno, ni tampoco quise perjudicar a alguno. Ay, esta persona no me agrada, le voy a quitar un punto. De verdad que no los logro ubicar todavía bien. Entonces, yo la calificación la hice a conciencia. Y muchos consideré, tenían muy mala letra algunos, otros me ponían, por ejemplo, la respuesta 1, 2, 3, después me ponían la 20, después me ponían la 15, de ahí la 7, de ahí la 24, de ahí como que se confundía, siempre sí le voy a responder aquí la 4,
y yo adivinando de qué lado de la hoja me iban a responder y adivinando letras, pero todo les califiqué a conciencia. Entonces, lamentablemente hay unos que no tienen buenas notas, yo creo que no tienen zona mínima, y otros, pues los felicito, ¿verdad? Porque de verdad hicieron muy buenos exámenes. ¿Hay alguien que está levantando la mano? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Disculpe con una molestia. Yo tengo 39 en ese examen. O sea, eso quiere decir que yo no tengo derecho al examen final, licenciada. Sí, porque a eso les faltan los 20 de asistencia. Ah, bueno. Ajá, entonces la nota que tienen, súmenle los 20 de asistencia. A 39, que sumarle los 20. Así es. Entonces usted tiene 59. Si tiene toda la asistencia, tiene 59. Ah, ¿cómo no? O sea, yo tendría 59 puntos. Tiene 59 puntos. La nota que ven ustedes es la del parcial. A eso súmenle los 20 puntos si es que tienen su asistencia. Y si presentaron su laboratorio, todavía tienen los 30. El laboratorio y los 30. Sí, tengo toda la asistencia. Entonces sí, tiene 59 puntos. Como no. Sí, no se asustan. Aquí ya me habían puesto que me escribieron que estaban asustados, pero no. Todavía súmenle los 20 de asistencia. ¿Alguien más tiene una duda? Buenas noches. Buenas noches. Yo solo quería preguntarle si para nuestro examen del viernes va a ser similar, como para estar preparados con el papel y esas cosas. Sí. Muchas gracias. Sí. Esa indicación les iba a dar también mañana, pero igual les voy a adelantar hoy. Sí, les voy a hacer el examen igual. Tienen que tener lapicero, tienen que tener hoja, tienen que estar puntual. Y también tienen que estar puntuales para subir su examen, por favor. No se atrasen. Yo se los recibí a los que tuvieron problema y por WhatsApp los mandaron y yo se los revisé, se los califiqué, pero traten de entregarlo por la forma que es, ¿verdad? Por la plataforma que corresponde. Gracias, licenciada. Les voy a poner que piensen un poco, que analicen. No les voy a hacer muchas preguntas que tengan que haberse aprendido tal año y cuestiones así, porque yo siento que fue muy poco el tiempo que tuvimos para aprender de los temas, ¿verdad? Entonces voy a tocar temas generales, un poquito de análisis, ¿verdad? Para que estén preparados, que traten de entender los temas, eso quiero yo, que revisen sus notas del examen parcial para acá. No les voy a poner nada de que ya vimos, de que ya hayamos evaluado. Y únicamente eso. Buenas noches. Disculpe, el examen va a ser a las 6 en punto, ¿verdad? Porque la otra vez fue a las 6:20. Sí, voy a empezar a las 6 en punto. Es que la otra vez yo tuve un inconveniente, tuve que viajar, no pude estar, entonces me apoyaron y parece que hubo un problema ahí, pero ahora sí voy a estar yo, entonces voy a dar ingreso desde antes de las 6, tipo 6 menos 10, y a las 6 en punto voy a empezar. Ok, sí, más que todo para los que vamos curso a segunda hora, ¿verdad? Voy a considerar eso, por eso quiero empezar en punto y ustedes también estén en punto, ¿verdad? Para que tengan tiempo de eso, pero de que puedan subirlo todo a tiempo, ¿verdad? ¿Alguien tiene otra duda? ¿Alguien me está levantando la mano? Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches. Solo para recalcar lo que dijo el compañero, que la mayoría de nosotros llevamos 2 cursos en primera hora, que por ejemplo en mi caso, yo llevo de 6 a 7 con usted y de 7 a 8 en segundo curso. Hablando por mí, a mí me fue bastante mal, la verdad, en el examen, porque tuve bastante inconveniente con hacer mi examen y luego ya tenía el segundo examen encima, entonces
yo tuve una nota bastante baja, justamente por eso, porque no me dio tiempo de terminar mi examen porque tenía el segundo. Entonces, así le pediríamos de que tal vez sí nos sube el examen a la hora que es, para que nosotros no corramos también, ¿verdad? Sí, sí, porque se estresan y uno ya nervioso, ya ni lee bien ni piensa bien, pero sí, no se preocupe. Igual, igual yo tomé en consideración eso, ¿verdad? Por eso les digo que yo había unos garabatos ahí de letras y yo adivinando qué dice aquí, yo se la voy a poner buena porque siento que está buena, que me quiso decir lo correcto y no tenían un orden, ¿verdad? Y escribían atrás, adelante, abajo, por un lado y yo todo de verdad lo traté de calificar con la mayor paciencia, leyendo y todo. Y sí, lo voy a tomar en cuenta, voy a empezar puntual. Gracias, Lita. Acá me está. Debería ser grafóloga, me dicen, sí, de verdad que adivinando estaba yo sus. ¿Sabe qué sucede, licenciada? Ese día yo pienso que complicó un poco el hecho de que, bueno, es que lamentablemente como usted no pudo estar ese día, ¿verdad? Entonces, desde ese momento todos nos pusimos nerviosos, es increíble, pero el tiempo empieza a correr en la computadora y uno empieza a ver, y pues aunque la licenciada nos colaboró y al final nos ayudó mucho, definitivamente que eso nos desestabilizó, ¿verdad? De la forma en que iba a ser el examen y todo, yo pienso que eso fue lo que nos puso muy nerviosos, Sí, pero la ¿saben? letra, uno corriendo y a mano, o sea, pero bueno, primero después esta vez sea Pero un poco más. sabe que yo quería ponerlos nerviosos. Yo quería ponerlos nerviosos porque a veces así nos tocan las audiencias, así nos toca en el trabajo y tenemos que aprender a manejar la situación. Sí, es Pero, correcto. ajá, pero no lo hice a maldad porque había unas preguntas bien sencillas. Y ustedes saben que había una del año de creación de la OIT, 1919. Había unas respuestas ahí que eran clave, ¿verdad? Que lo habíamos platicado, que lo trabajaron en el laboratorio. Entonces era un poquito ahí para que también sintieran que es trabajar bajo presión, porque muchas veces nos relajamos, ¿verdad? Y de hecho me lo dijeron líderes, que yo pensé que Google Form, a mí no me gusta Google Form, y yo pensé, porque yo siempre me voy anticipando, y digo, no, es que van a copiar, pegar, sí, no, todo lo fácil, a mí no me gusta lo fácil. De hecho, para mí también era más fácil Google Form, la calificación relajada, y no, yo dije, yo quiero hacer un examen y ver qué tanto saben, yo quiero leer lo que ellos han aprendido, y a mí me costó calificar. Imagínense si a ustedes les costó estar escribiendo 25 preguntas y yo por ciento y algo de alumnos calificar cada examen y leyendo, pero a mí no me gusta irme por lo fácil y no quería hacer yo un examen en Google Form, yo quería que escribieran, que ver lo que realmente sabían, y a pesar de eso, yo sí vi mucho copy-paste, porque sí, algunos presentaron su examen en Word, que no siguieron las reglas, pero yo se los califiqué, yo a ninguno dejé sin calificar. Y sí, yo vi que copiaron y pegaron de las presentaciones que yo les mandé, copiaban y pegaban. Y hasta casi le ponían mi nombre ahí, Wendy Yesenia Gómez Silva, casi pegaban la diapositiva ahí en el examen. Pero pasa, ¿verdad? Entonces yo anticipándome a eso, yo sí quería verlos escribir. Igual ahorita les voy a poner que escriban, ¿verdad? Pero ahí sí vamos a ponerlo más corto. Les voy a poner un examen más corto, un poquito de análisis, que escriban y eso va a ser todo. Yo quiero que todos ganen, la mayoría tiene muy buenas calificaciones y yo estoy contenta, yo creo que lograron aprender bastante. Acá me están escribiendo. Sí, sumando la calificación que les di ayer, más los 20 puntos de asistencia, tienen que tener 41 para tener derecho a su examen final. Sí, ya vieron, acá me están comentando que algunos tuvieron ventaja al hacerlo en Word,
Y sí, sí, porque tuvieron más tiempo y sí copiaron y pegaron. Y por supuesto que se las puse mal, porque no, las instrucciones no decía copia y pegue de las presentaciones o de los textos, ¿verdad? Entonces tampoco era justo para alguien que se estaba escribiendo y redactando y al que copió y pegó, ¿verdad? Pero bueno, creo que la mayoría tiene calificaciones justas en base a su esfuerzo, en base a lo que lograron aprender. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Si no, voy a empezar con la clase. Bueno, voy a compartir la presentación. Si alguien tiene una duda, que me lo diga, porque en texto me cuesta estar leyendo y hablando. Entonces, que me hable. Váyanse acostumbrando a hablar, a expresarse, ¿verdad? Porque nuestra carrera ahora todo es oral. Hola, licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches. Licenciado, tengo una duda. Por ejemplo, si yo, fíjese que yo tuve problemas para ingresar. De hecho, ahí le puse yo en el comentario que al final como 15 minutos nada más, en 15 minutos hice el examen, me fue mal, porque no me permitía descargar el examen. Entonces mi pregunta era, porque yo estaba cuestionándome a mí mismo, ¿qué hubiera pasado si yo no me hubiera examinado? ¿Usted me hubiera dado chance para que me examinara nuevamente por ausente o no? Sí, Sí, yo se le hubiera dado chance. sí, pensé en eso, fíjese, ya no examinarme cuando vi que hace 15 minutos sabían, pero, y lo hice ver en el comentario, ¿verdad? Solo es para saber, porque dije, oh, me va a ir peor si no me examino y no me dan chance para examinarme, porque estos días son muy cortos, ¿verdad? No, Entonces, yo se mejor me les hubiera cometí. dado chance. A mí, vean, yo soy muy comprensiva y yo sé que a veces pasa algo, uno tiene un inconveniente, Sí, cosas que pues, no dependen de uno, ¿verdad? Entonces, desde ¿por qué no ahora, le voy a dar la oportunidad? sí, pues ahora solo a recopilar el daño para este curso, ¿verdad? Porque la verdad que yo creo que yo no me voy a examinar, porque cuando sube usted la nota final para saber si uno llega a la nota de los 41 puntos. Los puntos que usted sacó ahorita, súmele 20 de Ah, asistencia y eso sí, es pues, su punteo. va, de acuerdo, licenciada, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene una duda? Bueno, vamos a empezar entonces. Ya vamos terminando el programa y estábamos viendo los convenios y tratados internacionales que contemplan disposiciones generales sobre derecho del trabajo. Y hoy nos toca hablar de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Este es el nombre de la convención. Esta no tiene disposiciones generales sobre derecho del trabajo, pero es una convención muy importante porque regula el manejo de los tratados. Permítanme como que se quedó trabada la presentación. Ya vamos terminando con el programa, ya solo nos queda ver esta convención de Viena y un poco de tratados bilaterales o multilaterales. Pero, como les dije, no les voy a preguntar a profundidad en el examen, ¿verdad? Solo vamos a verlo un poquito general. La presentación, ¿sí la logran ver? Todavía No. no, Aún no, Todavía no, licenciada. licenciado. No, licenciada. No. Si es que se quedó como pensando y después me sacó.
Me pueden avisar cuando vean la presentación. Ahorita la volví a poner. Ahorita, Ya, licenciada. licenciada. Ya se ve. Mira, licenciada. Entonces, vamos a hablar de la Convención de Viena. Es el derecho sobre los tratados. La Convención de Viena fue suscrita en Austria el 23 de mayo de 1969 y entró en vigor el 27 de enero de 1980. Vamos a hablar un poco del contexto histórico con el que se suscribió esta convención. Hacia mediados del siglo XX, el derecho internacional consuetudinario relativo a los tratados se había desarrollado hasta constituir un conjunto de normas bastante exhaustivo. Teniendo en cuenta esa realidad, en su primer periodo de sesiones, celebrado en 1949, la Comisión de Derecho Internacional lo incluyó entre los temas susceptibles de codificación y nombró a James Brearley relator especial. Tras su dimisión en 1952, le sucedieron 2 relatores más, quienes comenzaron de nuevo los trabajos, partiendo en el segundo caso de planteamientos diferentes. Pero estos relatores fueron sustituidos antes de finalizar su labor. El último relator especial, Sir Humphrey Waldock, nombrado en 1961, orientó de nuevo los trabajos hacia la preparación de proyectos de artículo que pudieran servir de base para una convención internacional. Orientó de nuevo los trabajos hacia la preparación de proyectos. Sus 6 informes permitieron que la comisión presentara en 1966 un proyecto final a la Asamblea General y recomendase que ésta convocara a una conferencia internacional para celebrar una convención sobre el tema. En su resolución 2166 del 5 de diciembre de 1966, la Asamblea General hizo suya, en principio, la recomendación y al año siguiente decidió convocar el primer periodo de sesiones de la conferencia en 1968 y el segundo en 1969, ambos en Viena, suscribiendo así la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Entonces, esta convención surge porque había muchos tratados a mediados del siglo XX, pero no había como una norma general que regulara el manejo de todos los tratados. Entonces, habían tratados, habían recomendaciones, habían declaraciones, habían protocolos, pero no había un instrumento general que regulara cuándo se van a aplicar, cómo se van a ratificar, cómo se van a reunir, qué pasa en el caso de que algún estado no cumpla. No había una disposición general, solo en cada convenio se establecía sus lineamientos, ¿verdad? Pero no había algo general. Entonces se empezaron a dar en estos años, 1966, estas ideas, ¿verdad? De poder crear una norma general que regulara todos los tratados. Entonces fue así como surgió esta convención. Su estructura tiene 8 partes. La primera habla de la introducción. La parte 2, bueno, aquí en la introducción es muy importante porque tiene muchas definiciones, después yo se las voy a mostrar. Tiene definiciones, qué es un tratado, qué es una denuncia, quién es considerado Estado parte. También se habla de la irretroactividad de los tratados. Esta es la parte de la introducción. Luego la parte 2, celebración y entrada en vigor de los tratados. Aquí ya hablan de cómo se van a celebrar las conferencias, a partir de cuándo va a entrar en vigor un tratado, en qué parte va a aplicar, en qué territorio. Luego viene la parte 3, que habla de la observancia, aplicación e interpretación de los tratados. Acá nos dice cómo se va a aplicar en relación al derecho interno, si por ejemplo hay una norma que la contradiga, si hay una duda en su interpretación, de qué manera se va a resolver. Luego habla de la enmienda y modificación de los tratados, de qué manera se va a hacer,
quiénes tienen derecho a hacer una enmienda, cuándo procede, a través de qué instrumento, la votación requerida para la enmienda y modificación de los tratados. La parte 5, que nos habla de la nulidad, terminación y suspensión de los tratados. Todo eso lo vamos a ver en esa parte. En la 6ª, disposiciones diversas. Aquí vienen en caso de controversias. La parte 7, los depositarios de los tratados, las notificaciones a través de qué medios se van a hacer, las correcciones, quién va a llevar un registro de los tratados o convenios que se firmen, disposiciones finales y anexos. Esta convención es grande, no tiene cuestiones relativas al trabajo, como ya les dije, solo habla en general de qué tratamiento se le va a dar a cada tratado o convenio internacional. Esta no la vamos a leer toda y analizar porque es bien compleja. Para poder entender la Convención de Viena, tenemos que haber llevado un curso de Derecho Internacional Público y Privado. Tiene cada parte, cada artículo, tiene mucho de qué comentar. No nos hubiera alcanzado, creo, ni todo el mes solo para haber hablado de la Convención de Viena, ¿verdad? Sin embargo, como nosotros ya estamos estudiando el Derecho Internacional del Trabajo, ya conocimos un poco de órganos internacionales, cómo se aplican los convenios acá en Guatemala en cuanto al derecho del trabajo. Entonces, hay unos artículos de interés que podemos ir viendo para empezar los considerandos, ¿verdad? Y estos artículos. Entonces, ahorita les voy a poner yo la convención para que la podamos ver. Hay como que no me está colaborando el internet. Se me está quedando trabado el archivo. Pero ahorita se los pongo. Bueno, ¿tienen ustedes su Convención de Viena por ahí o la pueden descargar? La vamos a ir leyendo cuando pueda proyectarla, la pongo. Pero mientras tanto, quiero que busquen su Convención de Viena y vamos a empezar a leer el preámbulo o la parte de los considerandos. ¿Alguien que me apoye con la lectura? Donde dice los estados, licenciada. Ahí está. ¿Ya la pueden ver? Todavía no, pero si sí, licenciada. puedo ¿sí? Los estados Ya está proyectada. Bueno. Entonces, si me hacen el favor. Sí, considerando la función fundamental de los tratados en la historia de las relaciones internacionales, reconociendo la importancia cada vez mayor de los
tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales, advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma pacta sunt servanda están universalmente reconocidos. Es decir, los pactos se hicieron para cumplirse, ¿verdad? En latín. Exacto. Afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demás controversias internacionales, deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional. Recordando la resolución de los pueblos de las Naciones Unidas, de crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados, teniendo presentes los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia de todos los estados, de la no injerencia en los asuntos internos de los estados, de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades. Convencidos de que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho de los tratados logrados en la presente convención contribuirán a la consecución de los propósitos de las Naciones Unidas enunciados en la Carta, que consisten en mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y realizar la cooperación internacional, afirmando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones de la presente convención, ha convenido lo siguiente. Muchas gracias. De nada. Ay. Entonces, todo eso fue lo que motivó la creación de esta convención, ¿verdad? Tener una armonía y poder aplicar de buena forma todos los convenios y tratados que se estaban suscribiendo en esa época y lograr la armonía entre las naciones, ¿verdad? Eso fue lo que motivó. Entonces, vamos a leer el artículo 1, que dice: alcance de la presente convención. La presente convención se aplica a los tratados entre estados. El artículo 2 es muy importante porque habla de los términos que se van a emplear para la aplicación de esta convención. ¿Alguien que me ayude con el artículo 2, la lectura? Yo creo que acá no me sale. ¿Artículo 2? Sí. Ok. Términos empleados para los efectos de la presente convención. A. Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Literal B. Solo permítanme. Solo les voy a comentar ahí algo. Acá está la definición de tratado, pero es para efectos de esta convención. Y dice que es un acuerdo internacional celebrado por escrito. Acá aclara que es por escrito. Si hay un acuerdo que se hubiera pactado de otra forma, no le aplica a esta convención. Y dice celebrado por escrito entre estados. Esta convención no aplica a tratados celebrados, por ejemplo, entre organizaciones intergubernamentales, sino que únicamente entre estados. Porque hay convenios y tratados que se celebran entre otro tipo de organismos, pero este va a aplicar a los escritos celebrados por los estados. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. La B, por favor. ¿Cómo no? Se entiende por ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, según el caso, el acto internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Literal C. Se entiende por plenos poderes un documento que emana la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado,
para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado. Literal D. Se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Solo permítame. Les voy a explicar ahí un poco. En la literal B hablaba de que es ratificación, aceptación, aprobación y adhesión. Es lo mismo, pero va a depender de cómo se le denomine en cada país. Le dicen, se ratificó un convenio, pero eso está dentro de la legislación, o dicen se adhirió al convenio, se aprobó un convenio. Acá en Guatemala está en la Constitución, los artículos que les di el otro día, hablamos de la ratificación. Luego en la literal C habla de plenos poderes, es como son los documentos con que acreditan la representación, las personas que llegan en representación del Estado para tratar un convenio o un tratado. Dicen, por ejemplo, llega el presidente, va a acreditar que tiene los plenos poderes para estar ahí, para poder suscribir un tratado. Y cuando hablamos de reserva, es el derecho que tienen los estados de decir, sí, yo voy a ratificar este convenio, pero me reservo este artículo y este otro porque va en contradicción con lo que establece el derecho interno. Entonces, a eso se refiere la reserva. Literal E, por favor. Se entiende por un Estado negociador, un Estado que ha participado en la elaboración y adopción del texto del tratado. Literal F. Se entiende por Estado contratante, un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado. Literal G. Se entiende por parte un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor. Literal H. Se entiende por tercer Estado un Estado que no es parte en el tratado. Literal I. Se entiende por organización internacional una organización intergubernamental. Y el segundo sería de este artículo 2. Las disposiciones del párrafo I sobre los términos empleados en la presente convención se entenderán sin perjuicio del empleo de esos términos o del sentido que se les pueda dar en el derecho interno de cualquier Estado. Muchas gracias. Entonces, este artículo es súper importante porque en lo que vamos leyendo toda la convención, para poder entender a qué se refiere cada uno de estos términos, a cada entradita nos los define. Y ese artículo sí quiero que lo tomen ustedes en cuenta porque nos aplica a muchas disposiciones del derecho internacional del trabajo, ¿verdad? Porque como lo dice este artículo, estos términos son para entender esta convención, sin embargo nos aplica para otras normas, ¿verdad? Para poder entender. Entonces, estos significados es importante que los entiendan. Luego el artículo 6 también es importante, de aplicación general. Dice, todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados. Todos pueden hacerlo. Vamos a leer también el artículo 7, que habla de los plenos poderes. Y dice, para la adopción, la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado, A, si se presentan los adecuados plenos poderes, o B, si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados o de otras circunstancias que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes. Entonces, tienen que acreditar los plenos poderes o por la calidad que tengan, que ya se use así,
ya pueden prescindir de la presentación de plenos poderes. Por ejemplo, que digan, es que es el presidente el que viene, siempre el presidente de estos países son los que vienen a tratar la suscripción de este convenio. Entonces ya se sabe que como es el presidente, ya no le van a pedir los plenos poderes. 2. En virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado a los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. B. Los jefes de misión diplomáticas para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados. Y C, los representantes acreditados por los estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano. Entonces ya vieron quiénes son los que pueden comparecer a negociar los tratados. Estas son las personas que pueden comparecer y ahí está en qué casos le corresponde a cada uno de ellos. El artículo 8. Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización. Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que conforme al artículo 7 no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado. Entonces, si llega alguien que no tenga los plenos poderes, no se le va a tomar que surta efectos jurídicos, aunque haya dicho sí, que se apruebe este convenio para mi país, pero si no tenía los plenos poderes, no va a surtir efectos a no ser que sea confirmado por ese Estado posteriormente. Luego vamos a darle lectura al artículo 11. Que habla de formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituya un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiera convenido. Esas son las formas en las que se obliga un tratado a adoptar un Estado a adoptar un tratado. Las reservas las encontramos en el artículo 19 y ya les había platicado un poco, lo vimos en las definiciones y cómo se van a formular las reservas. Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse al mismo, a menos que la reserva esté prohibida por el tratado, que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate, o que en los casos previstos en los apartados A y B, la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. Entonces, la reserva es lo que les había comentado, que tienen el derecho de poderse reservar algunas partes del tratado, siempre y cuando no esté prohibido dentro del tratado o que sea parte del objeto, ¿verdad? Si por ejemplo, tenemos un convenio relativo a eliminar el trabajo infantil y va a decir la persona que esté negociando, solo que quitémosle este artículo donde dice que es prohibido que los menores trabajen. Entonces no tiene sentido hacer esa reserva porque va en contra del objeto del tratado. Entonces, así es como se manejan las reservas. Solo vamos a ver un artículo más porque ya se nos está acabando el tiempo. El artículo 26 es importante
que habla, esta parte de la convención habla de la observancia, aplicación e interpretación de los tratados. La observancia de los tratados se va a basar en el Pacta Sunt Servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Entonces, este Pacta Sunt Servanda es una locución latina que se traduce como lo pactado obliga, o los contratos están para cumplirse y los pactos son sagrados. Entonces, este principio es base fundamental de esta convención, porque a través de esta convención se establece cómo todos están obligados a cumplir un tratado del cual es parte. Si se aprobó, se ratificó un tratado, se tiene la obligación de cumplirlo. Y esta convención explica acá de las formas cómo se van a obligar a las partes. Y por eso aplica en general para todos los tratados, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarla por hoy acá. Igual yo les voy a mandar la presentación donde están el resto de artículos para que los lean, que son como los más importantes que yo creo que nos pueden servir para lo que nosotros estamos estudiando. Pero en realidad es toda la convención es muy, muy importante, ¿verdad? Para el estudio del derecho internacional, pero solo unos cuantos le vamos a dar lectura. Les voy a pasar la presentación y ya el día de mañana vamos a ver el tema pendiente y ya vamos a terminar con nuestro curso. Ahorita les van a pasar, les pasaron la asistencia. Por favor, llenarla. Y vamos a poner de tema Convención de Viena. Ahí está ya en los mensajes el link de la asistencia, por favor. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, igualmente. Hasta mañana. Gracias, licenciada. Gracias. Feliz